bienvenido a este café filosófico. Es un gusto para nosotros que esté Marcelo Sotobiasa hoy de invitado. Les cuento a los que vienen por primera vez, ya casi todos han venido, pero cómo nos organizamos. Vamos a hacer un diálogo con Marcelo de 1 hora y después va a venir media hora de preguntas. Así que pido que reserven sus preguntas, sus objeciones. La política despierta muchas pasiones, esto no es religión, es un café filosófico, así que uno puede escuchar en silencio y no estar de acuerdo y después presentar sus argumentos, sus objeciones. Así que pedimos que si escuchan algo con lo que no están de acuerdo, esperen hasta esa hora. Haya paz, lo decimos siempre, pero hoy en particular, como vamos a hablar de política, me gusta recordarlo. Quiero contarles que, como todos ustedes saben, Marcelo es economista, es periodista, y para nosotros es muy valioso que esté acá porque hacemos filosofía científicamente informada, y él hace periodismo y economía científicamente informada. Eso no es muy común en los medios, y tiene toda una trayectoria en ese sentido, y porque creemos que hay muchos nexos con la filosofía, es que lo hemos invitado. Marcelo tiene 2 libros, vamos a hablar ahora probablemente de uno de ellos. Uno de ellos se llama La Mafia del Oro, el otro Citibank versus Argentina. Historia de un país en bancarrota. Historia de un país en bancarrota. Ha ganado 2 premios Conex a la trayectoria de divulgación de la economía y ha ganado un premio Martín Fierro junto con Ernesto Tenenbaum, y ha participado en muchos programas que seguramente ustedes habrán visto. Así que vamos a empezar este diálogo. Y me gustaría comenzar con una pregunta que tiene que ver con una categoría que propuso un politicólogo, Guillermo O'Donnell, hablando de democracias consolidadas y democracias imperfectas. Y él caracteriza a las democracias consolidadas como aquellas democracias que por un lado tienen más larga data y donde los ciudadanos controlan y ejercen sus derechos y también conocen sus obligaciones. Y un ejemplo que da es justamente la posibilidad de que un ministro sea convocado al Congreso y tenga que rendir cuentas. Y dice que eso en una democracia consolidada es moneda corriente, mientras que en una democracia imperfecta enseguida empiezan a acusar a la oposición de ser desestabilizadora, por llamarlo ministro. Por poner un ejemplo muy concreto. Entonces, a mí me gustaría un poco preguntarte por ese primer libro, La Mafia del Oro, porque me parece que cuenta un ejemplo que me parece muy ilustrativo de lo que O'Donnell llamaría las democracias imperfectas. Brevemente, ¿de qué trataba? El libro ese fue el primer desafío. Yo ya había tenido un hijo, había plantado varios árboles, me faltaba un libro. Y tomé como desafío porque en página 12 veníamos investigando ese tema, que básicamente fue una estafa al Estado mediante la importación de oro que supuestamente venía para hacer monedas, y a través de una estafa se hacía bisutería y trucha y se exportaba con el solo sentido de cobrar reintegros, ¿no? El Estado generalmente es muy frecuente que el Estado estimule a los exportadores pagando reintegros, y pagaba reintegros por exportaciones que no eran nada, eran truchas. Y el desafío de ese libro fue básicamente desafiarme a mí a ver si podía hacer de un libro un thriller, ¿no? Que tenga un suspenso policial. Y la verdad que quedé bastante conforme porque hubo una investigación periodística detrás, una estafa relativamente importante, pequeñeza respecto a lo que se vio después en el país, pero me sirvió a mí para ese desafío. No encuentro muy bien el nexo entre el libro y la categorización de democracia imperfecta de Guillermo O'Donnell. Lo puedo aclarar. Básicamente, una democracia consolidada tiene mecanismos para controlar, de modo que estas cosas no ocurran. No hubo cárcel, ni devolvieron el dinero. Esto hubo cárcel de uno. De uno. Hubo cárcel. 22 personas fueron a juicio, pero el dinero no se recuperó. No. También hacían lo mismo con los libros, hasta donde yo sé. Mucha gente hacía como que exportaba libros, incluso hubo algunos casos famosos que exportaban cosas que ni siquiera eran libros, sino cajas, para obtener el reintegro por parte del Estado. En realidad algunos lo que creen es que hay mecanismos, hay instituciones que deberían controlar, pero no funcionan. Es una
suerte de ley muerta, digamos. No, no solo no funcionó, sino que había funcionarios involucrados, ¿no? Claro. Como por implicación y participación en el Estado entorpecía la investigación y favorecía la connivencia de los estafadores con el cobro ¿En qué año dijiste? ¿Bajo qué En gobierno? los 90, Menem. Sí. ¿Recuerdan ustedes cuando al fiscal Lanuse le cajearon ese caso? Fue ese caso. Sí, un caso de corrupción, lo puse como ejemplo justamente de corrupción. Fue un libro de los dos, el menos pretencioso, el mejor. El otro fue mucho más pretencioso y no tan bueno. Bueno. Me gustaría ahora entrar en un tema difícil. Es casi imposible hablar de este tema en las redes sin recibir toda suerte de ataques, por eso pido especialmente que haya calma. Y es un tema acerca del cual Marcelo escribe, y un tema que me preocupa también hace mucho, y es lo que tiene que ver con un ideal del mundo moderno, que es que cada individuo ocupe en la sociedad el lugar que le asigna su esfuerzo, y no el esfuerzo de sus padres o de los padres de los padres. Tiene que ver con la ley de sucesión. El ideal moderno es que justamente ese lugar no lo ocupe el que heredó. Nuestra Constitución dice que no tiene que haber títulos de nobleza, y es constitutivo del mundo moderno que cada uno trabaje y que ese esfuerzo sea la base del lugar que ocupa en la sociedad como principio básico. Sin embargo, y me gustaría acá leer algunos fragmentos de artículos tuyos, un liberal insospechado de comunista como John Stuart Mill ya pensó que había que poner algún límite al derecho a la sucesión. Él decía en los principios de economía política: no veo nada censurable en fijar un límite a lo que la persona puede adquirir con benevolencia de los demás sin haber hecho ningún esfuerzo para obtenerlo, y en exigir que si desea mayores bienes de fortuna, trabaje para conseguirlos. Es muy revelador advertir con qué naturalidad, esto ya probablemente sea tu artículo o alguna otra cosa que quede ahí, con qué naturalidad la gente se define a favor de la igualdad de oportunidades, pero la mayoría reacciona en contra y con vehemencia a la idea de que la cuna no debería dar privilegios materiales. Y un tuit que mandó la semana pasada a vuelta Marcelo decía: el nuevo capitalismo, citaba a Branko Milanovic en su libro Desigualdad Mundial, el nuevo capitalismo se parecerá a un gran casino, con una excepción importante: quienes hayan ganado unas cuantas rondas, a menudo por medio del nacimiento en la familia correcta, tendrán más oportunidades de seguir ganando. Hay un hombre que se llama George Kaiser que lo llamó: gané la lotería del ovario. O sea, la lotería del ovario, que uno nazca en una familia de plata. Eso lo dice uno de los las 5 personas más ricas del mundo, si no está primero, está segundo, está tercero en esos rankings, que se llama Warren Buffett. Creo que en términos de él. De la lotería del ovario. La lotería del ovario de él. Bien. En Argentina existió alguna ley que grababa la herencia, pero la derogó el ministro Martínez de Oz de la dictadura militar. Para que tengan una idea, antes de dar lugar a Marcelo, en Estados Unidos existe desde 1916, pero se paga, claro, después de los 5 millones de dólares en adelante, y se paga no más de un 35% de lo que la persona hereda. En Inglaterra se paga desde los 400.000 dólares y la tasa máxima es del 40%. En Alemania, con más de 200.000 euros, se paga hasta el 30%. En Argentina hay en la provincia de Buenos Aires, la puso Scioli, pero es por encima de 200.000 pesos, anda a saber cuánto es ahora, y del 9 al 16%. O sea que sigue siendo algo poco significativo, mejor que nada. ¿Cuáles son los argumentos para decir que es legítimo grabar la herencia y hasta cuánto? Porque para mí lo clave es ¿cuánto? Si la grabás un poquito, seguimos El casi argumento es básico, el argumento es la igualdad de oportunidades, porque convivimos con no solo políticos, sino intelectuales, filósofos, hablando de que bueno, en el mundo debería haber igualdad de oportunidades, un punto de partida, ¿no?, desde el cual todos progresen en función de sus méritos. Y la igualdad de oportunidades se viola desde el momento mismo del nacimiento. Sé que es una idea muy disruptiva, sé que es una idea que puede enojar a muchos, pero me parece básica y fundamental para modificar sin ninguna revolución, sin ningún cambio radical, para efectivamente cumplir, o por lo menos acercarse a cumplir la igualdad de oportunidades. Estaba leyendo un libro, recién lo comentábamos con Roxana, que se llama En defensa de ilustración, de un
psicólogo conductista, pero dedicado ahora a estudiar y a divulgar básicamente sobre temas de progreso. Y él dice una frase muy concreta: para tener un buen trabajo uno tiene que ir a una buena universidad. Por supuesto todo esto está sometido a excepciones, pero como regla general, para obtener un buen trabajo uno tiene que haber estudiado en una buena universidad. Para haber estudiado en una buena universidad uno tiene que haber estudiado en un buen secundario. Para haber estudiado en un buen secundario uno tiene que haber estudiado en un buen colegio primario. Y para haber estudiado en un buen colegio primario uno tiene que haber nacido en una familia con poder adquisitivo. El otro día Clarín publicó estudio de un observatorio de la educación donde se veía claramente cómo la escuela, contrariamente a lo que se dice, el colegio, lejos del sistema educativo, lejos de ser un factor de igualdad, es un factor de desigualdad. O sea, en la Argentina la escuela no iguala, la escuela desiguala, ¿no? Los que nacen en familias nacimos en familias de clase media, clase alta, vamos a colegios mejores que los que nacen en familias de clase baja y clase media baja, y eso inexorablemente amplifica y potencia la desigualdad social. ¿Cuál es una manera, no la única, pero una manera de atenuar eso, de paliar eso? Es a través de un impuesto a la herencia. Y de un impuesto a la herencia, yo soy no es una ocurrencia mía, y hay gente mucho más autorizada, muchísimo más autorizada que yo, que lo plantea. Probablemente algunos de ustedes hayan escuchado hablar de Thomas Piketty, un francés que cobró cierta notoriedad por un libro que se llama El capital del siglo XXI, donde muestra que el sistema dejado al libre funcionamiento tiende a la concentración de ingresos. Y él plantea como una de las maneras de atenuar eso un fuerte impuesto a la herencia, entre otras cosas. Pero no solo Thomas Piketty es un economista de tendencia izquierdista, un francés, pero si estos criterios son compartidos, les comentaba recién, por gente que de izquierdista no tiene nada, de pobre mucho menos, sino que está entre la más rica del mundo. Hay desde hace unos años una iniciativa que se llama, en inglés la pueden buscar, es interesantísima en inglés, que se llama The Giving Pledge, que en inglés sería algo así como el compromiso de dar, impulsada por Warren Buffett, que es junto con Bill Gates, Warren Buffett, no me acuerdo qué otro de los más ricos del mundo, donde se comprometieron con un compromiso público, con una carta escrita en la página de Giving Pledge, a donar el 99%, creo que el mínimo es 50% de su herencia. Buffett donó 99%. Buffett 99%, un pequeño detalle, el 1% de la herencia de Buffett son 700 millones de dólares. Él deja 700 millones, dona 99%. Sí, pero ya le había dado a sus hijos y a sus nietos. Todo niño tiene igual valor, es el lema de Buffett. Ahora, el tema grave es cuánto se graba. Porque el ideal, por ejemplo, de los países del otro lado, digamos Cuba, para poner un ejemplo, no vamos a hablar del autoritarismo de Cuba, vamos a hablar de qué pasaba en este dominio. En Cuba se podía tener una casa, la que fuera, y una en la playa. A mí me parece bastante que se podía heredar eso, ese era el límite. Podés heredar una casa de tus padres y una en la playa, no más, 0 pesos más. Si vos querés más, tenés que trabajar para eso. Entonces, a mí ese me parece un límite razonable. ¿Cuál sería el límite? Porque si es meramente un impuesto y alguien está eximido de trabajar, Michael Albert, el de Palcón, un libro que se llama Economía Participativa, dice, el problema es que la libertad de uno termina cuando empieza la libertad de otro. Entonces dice, la libertad del nieto de Rockefeller, de heredar todo lo que podría heredar, termina donde empieza la libertad del nieto del que no está vinculado con Rockefeller, del pobre. Me parece, yo no te puedo responder cuánto, porque también entra a jugar los incentivos económicos. En una discusión sobre cuánto, seguramente aparecerá quien diga si el horizonte del momento de heredar o de transmitir en vida, ¿no? Porque
sabemos que o se hereda, o se lega en herencia cuando uno muere, pues también está la posibilidad de transmitir en vida. De hecho, los impuestos se llaman a la transmisión gratuita de bienes, no se llama impuesto a la herencia, porque uno puede, antes de morir, transmitir a sus herederos y a su familia. Estará seguramente quien argumenta, y están quienes argumentan, que si a mí me dicen que cuando muera me van a sacar el 90% de, poner cifras exageradas, el 90% del patrimonio que yo tenga al momento de morir, mi incentivo va a ser a consumir mucho más en los últimos años de vida, ¿no? Entonces hay cuestiones técnicas que entran en juego, no solo la decisión política. De todas maneras, me parece obsceno, realmente obsceno, creo que eso debe ser el punto de vista, que gente nazca absolutamente con nada y otros nazcan con el futuro asegurado de por vida. Me parece obsceno. Y para tener esas ideas, uno me parece tiene que tener un sentimiento de humanismo, no necesariamente ser comunista. Podría serlo, ¿no? Podría ser un precepto comunista, pero creo que desde el humanismo es obsceno que alguien nazca en cuna de oro mientras otros nacen sin absolutamente nada. Después, si del patrimonio final, como te gusta llamarlo impuesto, o la cantidad de bienes máximos que se le permite conservar es 2 casas y 3 autos, o una casa quinta. Y podemos debatir, lo podemos discutir. Ahora, pongámonos de acuerdo, si que nos ponemos de acuerdo, planteemos en lo básico. No sé si nosotros lo vamos a ver ya por nuestra edad, pero ojalá. Después, en la opinión medio. En Estados Unidos, el impuesto de herencia que va a ser del 70%. ¿En qué año? No sé mucho. Wow, sabía. Vamos a otra pregunta. Hay un colega mío, un filósofo, que se llama Christian Dimitrov, que trabaja en términos teóricos la cuestión de las deudas externas. Y él se plantea si toda deuda externa es legítima y qué argumentos podrían plantear que algún tipo de deuda no es legítima. Y él plantea que no es legítima la deuda de países no democráticos, porque esa sería una forma de alentar que contraigan deuda dictaduras, por ejemplo. No es legítima una deuda que tiene que ver con golpes de Estado, que refuerza golpes de Estado. Y dice que no es legítima, esto me parece que es lo más controvertido, una deuda que perjudica a un país. Y a diferencia de Thomas Poggi, que es un teórico que trabaja el tema pobreza, que dice que el problema de las deudas externas es la pobreza, justamente, que perjudica a los pobres, lo que dice Dimitrov es que el argumento central debería ser que los que contraen deudas, los gobiernos que contraen deudas, deberían ser tratados de la misma manera que es tratado un CEO, que en lugar de administrar el dinero de la empresa como corresponde, lo usa para pagar el nuevo cuarto de su hija. Entonces, que tendrían que ser juzgados con el mismo criterio que se juzgan los errores en este ámbito, ¿no? Entonces, quería leer un fragmento de un artículo que escribiste antes de esta última crisis de la Argentina, muy breve, que dice: ajuste adicional comprometido con el Fondo Monetario Internacional representa el doble de lo que este año el Estado Nacional va a destinar a salud, o cerca del cuádruple de la partida de prevención y asistencia social. Esto antes de la crisis, ¿no? Hoy estaba leyendo tu artículo sobre la crisis actual, dice: reducir el déficit fiscal con aumento de tarifas, disminución de subsidios, recorte de la obra pública, retenciones, traslado de gastos a las provincias. El gobierno sacrificará ocuparse de la pobreza para recrear su confianza en pagar la deuda, bajar la inflación y estabilizar el mercado cambiario. La pregunta concreta que te hago es: ¿todas las deudas son legítimas y deben ser pagadas? ¿Sí o no? ¿Qué pensás? En primer lugar, acotando a la actualidad, la deuda es autorizada por el Parlamento. O sea, los gobiernos tienen obligación en el presupuesto de solicitar, para que el presupuesto
supuesto la apruebe, para que los legisladores la aprueben o no, el monto de endeudamiento. Ahora estaba pensando, y no quiero versearles, me entra cierta duda respecto al endeudamiento extraordinario con el Fondo Monetario Internacional, que es tema aparte. Ahora, el endeudamiento habitual de los gobiernos, emitiendo bonos, eso está autorizado por el Parlamento. O sea, considerar que es una deuda legítima habiendo estado aprobada por el Parlamento no tiene demasiado sentido. Después, bueno, lo que está sucediendo ahora no es tanto el peso el endeudamiento, sino lo que están haciendo para garantizar, lo que el gobierno está comprometiendo para poder garantizar o poder generar confianza en que no va a haber otro default como en 2001, o en 2002. En un gobierno democrático es muy difícil establecer que una deuda no es legítima, no hay que pagarla. Y no ha habido en Ecuador en su momento repudio de la deuda, en su momento al principio del restablecimiento de la democracia, en los países de Sudamérica, ustedes recuerdan el consenso de Cartagena, con Alfonsín, creo que también estaba ahí Brasil, intentaron establecer principios jurídico-políticos en repudio de la deuda. Lo que pasa es que era una deuda heredada de procesos dictatoriales. El límite sería ese para vos. Son dictaduras. En democracia, la autorización parlamentaria es responsabilidad de todas las clases políticas. Bien. ¿Podés explicarnos la crisis actual de una manera fácil, accesible, sin repetir, sin soplar, sin 30 segundos? La crisis actual, yo aprendí una cosa en 30 y pico de años de ejercicio del periodismo económico, ¿no? Del periodismo económico, que la Argentina debe ser analizada desde el sector externo. O sea, el punto de entrada, el punto de ingreso para analizar la economía argentina es sus cuentas externas. No sucede lo mismo con otros países. ¿Por qué? Porque Argentina tiene una debilidad estructural en su sector externo que traducida es la incapacidad de generar los dólares necesarios para que la economía funcione. Y cuando digo la incapacidad de generar los dólares necesarios para que la economía funcione, estoy incorporando un dato no menor que se va exacerbando en los últimos años y que está presente ahora, y es que vivimos, los economistas decimos, una economía bimonetaria. Estoy absolutamente seguro que todos ustedes tienen algún tipo de ahorro en dólares. Y eso no pasa en casi ningún país del mundo. Nada, ni excepción. Pero pensás en dólares. Y sí, por ejemplo, mi jubilación. Yo me jubilé hace 5 meses. En 5 meses, en dólares, yo ganaba y ahora mucho menos. Y entonces lo que ocurre es que una parte considerable de los excedentes, de los ahorros que tienen los argentinos, se dolariza. Y eso es una demanda de dólares que en otros países no existe. Y como Argentina tiene ese problema estructural, recurrentemente se choca contra lo que los economistas llamamos restricción externa. Entonces el país crece hasta que llega un punto que brota una crisis del sector externo, que es ausencia y escasez de dólares. Y es lo que pasó en abril, a partir de abril. Un solo momento en la historia reciente que Argentina tuvo la posibilidad de superar esa restricción externa, que fue en la primera etapa del kirchnerismo, o sea, durante la presidencia de Néstor Kirchner. ¿Por qué? Porque Néstor Kirchner tuvo la ventaja de heredar un país que había repudiado, había defaulteado, en condiciones de default pudo renegociar la deuda con una quita importante,
recibió un país que estaba destruido, que importaba muy poco, y donde su principal producto de exportación, gracias a una transformación mundial que fue la emergencia de China, la soja valía $600. Y eso generó por primera vez condiciones para transformar ese problema recurrente que había hecho que la Argentina choque contra la falta de dólares en el 75, en el 82, en el 85, en el 89 y en el 2002. De distintas maneras Argentina llegó en cada uno de esos momentos con crisis externa. Néstor Kirchner tuvo la posibilidad, no era nada fácil, pero bueno, tenía las condiciones como para transformar la estructura productiva y hacer que Argentina no vuelva otra vez a chocarse con eso. No lo hizo, la desaprovechó, y es una de las principales facturas que por lo menos yo le hago al kirchnerismo, haber desaprovechado ese momento. ¿Qué significa? Perdón, la pregunta la dejamos para... ¿Qué significa? Lo entendí. Sí. ¿Qué hubiese significado haber aprovechado? Bueno, hubiese significado diversificar un poquitito la estructura productiva de manera tal de que el aparato productivo no dependiera tanto de insumos importados, haber aprovechado condiciones ventajosas con un dólar alto para estimular más las exportaciones y no descansar solo en el boom que le permitió la soja, con lo cual Argentina creció mucho y fluyó y generó bienestar durante 5, 6, 7 años considerables. No digo que haya sido fácil, digo que tuvo las condiciones que nunca antes el país había tenido. Entonces, a la pregunta de Roxana, ¿qué es lo que generó la crisis? Y la crisis la generó eso. Yendo un poquitito más al detalle, Macri recibe una economía con crisis externa, ¿no? Con crisis externa que estaba siendo emparchada con el famoso cepo, ¿no? El mal llamado cepo. Nuevamente, el último gobierno de Cristina se choca otra vez con la falta de dólares. ¿Cómo lo va sobrellevando? Lo va sobrellevando un poco con reservas y un poco con restricciones a la compra de dólares, ¿no? Lo que conocimos como cepo, que no era prohibición absoluta, pero había muy serias restricciones para comprar dólares para atesorar y para que los importadores pudieran acceder a dólares para importar. ¿Qué hizo el gobierno de Macri? Con absoluta ingenuidad creyó que llegaba un gobierno pro mercado, para usar un lugar común, un rubio de ojos celestes que iba a generar confianza en el mundo, que iban a llover dólares y que esa falta de dólares iba a ser superada porque iban a llegar las multinacionales entusiasmadas porque de una vez por todas un gobierno pro mercado, centro derecha, liberal en lo económico ganaba con una votación popular, con apoyo del pueblo, y eso iba a transformar la economía. Levantó las restricciones, hoy, la nota que escribí hoy, usé por primera vez la palabra libertinaje. O sea, tengo fragmentos de tu nota. Macri recurrió a un libertinaje de mercado inconcebible, ¿no? Inconcebible que sigue hasta el día de hoy. Donde cualquiera levanta el teléfono, hoy levanta el teléfono y le digo a mi oficial de cuenta del banco, los 100.000 pesos que tengo en la cuenta corriente o en la caja de ahorro, pasámelos a dólares y depositámelos en el banco que se me ocurra, en Montevideo, de Caimán, Estados Unidos. Es un disparate, pero es un disparate no solo dicho desde, yo tengo posiciones intervencionistas, el Estado tiene que actuar, es un disparate dicho por economistas muy promercados. Argentina, por lo que fue la historia, porque atravesó esas 5 crisis, porque estamos recontrapendientes del dólar, y porque sabe el señor, todos acá tenemos dólares y tenemos parte de nuestros ahorros
dolarizados, no puede darse ese lujo. O sea, Argentina no puede darse ese lujo de que cualquiera compre la cantidad de dólares que quiera sin pedir ningún tipo de autorización. Vamos a volver a eso. Ahora te voy a sacar un segundo de la economía. Y voy a ir a otro tema sobre el que por ahí podemos intercambiar algunas ideas, que es el tema de la universidad. Hace no tanto vos postulabas, como muchas veces postulás ideas para el país, que dado que el país puede necesitar cierto tipo de profesionales y tener superabundancia de otros, habría que tener, si proponías un ingreso restrictivo, creo que por acá tengo tu tweet, cupo con examen para estudiar en la universidad pública y gratuita. ¿Por qué no, decías, para salvaguardar la libertad individual? Yo traje un poco de data. 19% de argentinos entre 25 y 34 años tienen sus estudios universitarios completos, un porcentaje que es bastante inferior al 42% de media registrado en la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Es decir, tenemos ahora un promedio de universitarios menor incluso que en América Latina, cuando Argentina fue tradicionalmente otra cosa. Me gustaría saber, tu argumento es básicamente que el país puede necesitar otro tipo de profesionales. Sí. Creo que el debatir, que es un debate válido, me parece que yo soy de los que considera que no hay temas tabú, no debería haber temas tabú para debatir, que todo es discutible, todo es debatible, por supuesto, aceptando las opiniones diversas. Y considero incluso que no es tema tabú el debatir la universidad gratuita en Argentina. No debe ser tema tabú. Lo que considero que es una discusión estéril, porque está la cultura que tiene, la historia que tiene Argentina, que sería despertar pasiones que no llevarían a nada. No tiene sentido en Argentina discutir si la universidad, Ernesto Stenman anduvo provocando en la radio últimamente diciendo, bueno, ¿por qué no discutimos que los egresados universitarios aporten algo o los ingresantes, estamos siempre hablando de la universidad pública obviamente, pero los ingresantes de determinado nivel de vida paguen algún arancel? Creo que es un debate válido, como cualquier debate, estoy abierto a cualquier debate, pero que sería estéril. Lo que sí digo, y no creo que podría ser un debate fructífero, es cuál es el sentido de que en la Argentina haya 9.000 estudiantes de psicología, 8.000, estoy inventando números, pero no andan muy lejos, en la universidad pública, 8.000 estudiantes de periodismo, ciencias sociales, materias blandas. Entonces lo que yo planteo es que la universidad en la Argentina, la universidad pública, tiene que seguir siendo gratuita, tiene que seguir teniendo ingreso irrestricto, pero aquel que quiere estudiar carreras que la sociedad en conjunto no considere prioritarias, tiene que pasar un examen. O sea, no todo el mundo puede tener el privilegio de estudiar lo que el país no necesita. Ahora, Esto para pensar en relación. Están los economistas, por supuesto. Sí, por supuesto. En lo no prioritario. Bien. Uno puede pensar la universidad como un lugar para producir profesionales que el país necesita. Pero esa no es la única forma de pensar la universidad. La universidad, desde su nacimiento y el mismo nombre, universalidad, es un fin en sí mismo como lo es el conocimiento. Entonces me parece que un país con más universitarios es un país que tiene mejores ciudadanos. Termino de argumentar y después me decís. Entonces, creo que el principio es atendible, no es que estoy oponiéndome a lo que decís. Lo que digo es que habría que atender a distintos argumentos. Y me parece que, por un lado, no creo que la Universidad Argentina sea gratuita en cierto sentido. Para cursar la universidad vos tenés que tener un sueldo. En los países de Europa del Norte se paga a toda persona que quiere ir a la universidad y cuyos padres no puedan mantenerlo mientras cursa. Es decir, el Estado se hace cargo y si un padre no le paga a su hijo la comida, la casa, mientras estudia en la universidad, le hacen un juicio.
Es decir, que la universidad sea gratuita es que vos no tenés que trabajar mientras, para nosotros es muy común porque mucha gente trabaja y estudia. Para mí no fue fácil. Yo en el momento que tuve que trabajar y estudiar de muy joven, abandoné la universidad. Entré a estudiar filosofía a los 33. Una de las razones fue esa, porque en el momento no era, y así como no era compatible para mí, no lo es para muchos. En Europa del Norte es así. Que la universidad sea gratuita es que vos no tenés que pensar en otra cosa que no sea estudiar en el momento, y por supuesto que no es que lo podés hacer en 10 años ni 20, hay un control, no es un diga la pipa. Eso por un lado, me parece que además, incluso si alguien no termina la universidad, la formación que recibe permite construir mejores ciudadanos. Eso por un lado. Por otro lado, otro argumento que me parece atendible es que para tener un lugar digno como ciudadano, en lo económico, en lo social, no debería ser necesario ser universitario. Y ahí me parece que el modelo es Suiza. En Suiza, alguien puede tener una muy buena jubilación sin ser universitario. Es más, es bastante restrictivo el sistema, no me parece ideal en muchos sentidos, y hay que sacarse muy buenas notas. No todo el mundo puede ir a la universidad, pero todo el mundo puede tener una muy buena jubilación y un muy buen sueldo. Entonces, el problema es que en muchos países se ata también el título universitario, y cada vez más en la medida en que se va especializando el conocimiento, al ingreso económico. Entonces, lo que me parece que hizo bien Suiza es desvincular esas dos cosas. Poder ser un ciudadano con vacaciones buenas, con jubilación buena y con toda suerte de beneficios sociales de un modelo de estado de bienestar sin ser universitario. Pero por el otro lado, lo que me parece bueno de nuestro modelo es justamente que permitía, o que permitió, y es algo bueno que tenemos en relación a otros países, que cualquiera pueda estudiar. El gran argumento de Sarmiento para mí fue, yo prefiero, para la educación gratuita, porque lo que decía Alberti es, existiendo la madre, ¿para qué vamos a hacer que el Estado gaste plata en educación? Que eduque la madre. Y lo que decía Sarmiento era, yo prefiero que un rico que puede pagar no pague, a que un pobre que no puede pagar se quede excluido de la educación. Y el último argumento que voy a poner es anecdótico, pero así como lo pongo como anécdota, me parece que sirve para otros. Yo ahora estoy cursando el CBC, a mis 58 años, entré a una segunda carrera, a Derecho, y lo hago no porque quiera ser abogada, sino por dos razones. Una es que me interesa criticar el sistema penal, y no quiero conformarme con una charla con un abogado, sino que quiero saber bien cómo funciona la cosa. Y otra es que tuve una injusticia en mi familia de alguien que está siendo acusado ahora muy injustamente, y me generó tanta indignación que dije, yo quiero saber cómo funciona esta cosa. Entonces, me parece que sobre todo por lo primero, por alguien que quiere cursar por razones que no son el título, el caso de aportar a lo que se llama doctrina en Derecho, tiene que poder hacerlo, y el hecho de que sea gratuito a mí me lo facilita, pero totalmente, digamos. Entonces son dos argumentos. Uno, que la universidad no es solo algo instrumental, utilitaria, sí, sino que forma mejores ciudadanos. Ese sería mi argumento más poderoso para cuestionar eso. No me cabe duda, yo comparto eso. Lo que digo es que estamos en una sociedad, el principio de la economía es la escasez. Entonces, lo que yo planteo es, todos tienen derecho a una educación universitaria, terciaria, pero acotémosla a la universidad, y todos tienen derecho a una educación gratuita. Sabemos que la gratuidad es distinta para quien, nuevamente, volviendo a lo de antes, viene de un hogar que puede solventarle toda la carrera sin estudiar, que para aquel que trabaja 8 horas y tiene que cursar 4 horas de noche, o como fue en mi caso, que trabajaba, cursaba de 8 a 10 de la mañana y de 8 de la noche a 12 de la noche en económica. Sé que eso existe. Ahora lo que yo digo es, todo el mundo con derecho a la universidad pública, todo el mundo con educación gratuita, hecha esta salvedad. Ahora, no todo el mundo estudiando lo que quiera. Eso es lo que yo planteo. No todo el mundo estudiando lo que quiera. Me parece un despilfarro de recursos, y además despilfarro de recursos de la universidad y un desaprovechamiento del potencial que ingresantes a la universidad tienen para desarrollarse en saberes que el país necesita. Y entonces acá, ¿qué es lo que se me responde? Bueno, vayamos al estereotipo.
el país necesita ingenieros y programadores de software. Efectivamente, el país carece, en este momento, aún con crisis, el país carece de ingenieros y programadores informáticos. Lo que pasa es que en 1992 los ingenieros manejaban taxis y los programadores informáticos todavía no existían. Es cierto, ahora si uno se condiciona por males que ha tenido el país para no tomar decisiones en el presente, nunca se puede cambiar. Lo que yo planteo, y lo planteo sin ser un experto en temas de educación, lo que pasa es que los números son tan abrumadores y tan contundentes cuando uno ve los miles y miles de pibes que estudian carreras que van a terminar inexorablemente en frustración, que son ciencia de la comunicación, sociología, me vienen a ver, el caso que más conozco obviamente del periodismo, me vienen a ver, sin trabajo. Pero no les exagero, 5 personas por semana, que me mandan currículum, que me mandan para conseguir trabajo, no tienen laburo, bueno, hay toda una revolución revolución tecnológica, además de la crisis, en la profesión periodística, hay cambios tecnológicos muy fuertes. ¿Cuál es el sentido? De que en esta situación la carrera de ciencia de comunicación esté repleta y además haya institutos privados. Un elemento es que hay más mujeres ya recibidas de la universidad en todos los países industrializados, incluso en Argentina, y las carreras que más eligen las mujeres no son las mismas en promedio que lo que eligen los varones. Las más necesarias que vos mencionás son carreras que tienden a elegir los varones, y esta brecha se va ampliando además. Cada vez más varones eligen la universidad de hoy. Otro tema sobre el que nos ocuparemos en otro momento. ¿Querés estudiar filosofía? Digo, para provocarte. ¿Querés estudiar filosofía o querés estudiar periodismo? Bueno, va a haber un grupo de, improvisando, va a haber un grupo de 500 ingresantes, postulate, en la universidad pública y gratuita, pero con un cupo de 500 estudiantes, estoy inventando los números, ¿no? 500 estudiantes para ciencia de la comunicación, no más. Entonces, los que quieran estudiar ciencia de la comunicación, den un examen, los primeros 500 entran, el resto tiene la posibilidad de estudiar en la universidad pública y gratuita otra cosa. Bien. Dijimos cuando comenzamos esta charla que algo que valoramos mucho de Marcelo es que basa en datos, la información que brinda, y este café filosófico tiene ese ideal también. Entonces, la idea sería cómo hacer una política basada en datos. Hay algunos proyectos, como uno que se llama la Universidad del Parlamento, donde investigadores del CONICET y de distintos lugares aportan, esto creo que fue iniciado en España, aportan ideas. Yo me acuerdo, en cierta oportunidad había publicado una nota en La Nación sobre el tema inseguridad y desigualdad, y me llamó el ministro de Defensa, y yo fui con papers, y primero lo que vi es un montón de televisores, ¿no? En ese momento era ALA, un montón de televisores, y le traje papers que se supone que tenía que conocer a alguien que se dedicaba al tema de inseguridad, uno incluso que era de 2 economistas del interior del país que habían ganado un premio por ese paper. No conocía absolutamente nada, pero tenía como 800 televisores en el lugar, y ese nexo, que fue totalmente casual, porque yo publiqué la nota en La Nación, debería tener algún tipo de sistematicidad. Por ejemplo, para saber qué es lo que funciona en otros países, y enseguida la objeción que me presentan es, bueno, pero esos otros países tienen tales y cuales condiciones, por lo cual habría que ver si es relevante esa diferencia que tiene otro país con el nuestro. Y voy a poner ejemplos concretos. Uno es un régimen que tienen todos los países con un modelo importante de estado de bienestar en Europa, y no solo me refiero a los de Europa del Norte, sino también España, por el cual si alguien no tiene trabajo, tiene un seguro de desempleo que no cesa nunca. En España es de 600 euros, lo que permite que no haya indigencia. No hablo de pobreza porque Europa mide la pobreza en términos relativos, no absoluto como América y Estados Unidos. ¿Por qué uno camina? Además de ver los índices de indigencia, que son bajísimos o inexistentes en estos países. O uno camina por esos países y casi no ve indigencia, y si la ve, son extranjeros que no acceden a estos servicios. En todos estos países hay un piso. Hay 2 cosas. Uno, es una variante de lo que sería la renta básica universal, pero no la reciben todos, sino que lo recibe aquel que no ha tenido trabajo, pero por más de cierto tiempo, y la recibe siempre.
O sea, el Estado le garantiza un piso mínimo, que es algo que incluso estaba en los ideales de la Revolución Francesa, no es algo tampoco de gente de izquierda, pero gobiernos como Israel, que son insospechados de ser un gobierno de izquierda, lo tienen, ya son conquistas ganadas. Acá por suerte tenemos la asignación por hijo, que fue un avance. Eso es uno. ¿Por qué cuesta tanto hacer como, no sé, Sarmiento, que se iba a recorrer otros países y trataba de tomar ideas y aplicarlas al país? Y así fue como trajo un montón de cosas buenas. ¿Por qué no podemos hacer eso en Argentina? Ver estudios, data objetiva, ver qué funciona en otros países, ver si nosotros también lo podemos hacer. Creo que, por supuesto, ¿de dónde tenés que sacar la plata? Bueno, tendrás que ver a quién vas a grabar, de dónde vas a sacar la plata, por supuesto, porque siempre vienen las cuestiones de la economía, pero yo no veo ninguna presión de peso como para que eso no pueda pasar en Argentina. ¿Te referís a la renta básica? No literalmente una renta básica, porque significaría que la cobran todos, está siendo experimentado en algunos lugares. Me refiero de mínima, un seguro de... Esto es lo que más... No hay un país del mundo que yo conozca. Es un seguro de desempleo, pero que no cesa nunca. Te garantizan un mínimo. Me decía, porque vengo de España hace menos de un mes, me decía un colega que claro, dos tienen 600 euros cada uno y saben que de hambre no se van a morir, que van a tener un techo, o sea, tienen lo mínimo. No son ricos, son gente pobre en España, pero no son indigentes, y eso es una diferencia importante. Y me parece que el gran cambio que tiene que dar América Latina, ya hemos dado muchos países de América Latina el primer paso, que es la asignación universal público. Primero hizo Brasil, después Argentina, y el segundo paso es ese. Eso te garantiza que no tengamos, no sé, casi 30% de pobreza, tenemos que acá es por debajo de la canasta básica, pero indigencia no sé, será 10% más o menos. 5, bueno, pero son millones de personas. Bueno, restricción presupuestaria y falta de voluntad política. La respuesta a eso es muy sencilla. Hay restricción presupuestaria y la restricción presupuestaria está definida políticamente. Porque siempre hay maneras de reasignar lo que tenés o de aumentar lo que disponés. Es más que razonable un seguro de desempleo. Después, por supuesto, está lo mismo que planteábamos antes, ¿no? Un seguro de desempleo permanente, ¿en qué medida desincentiva el lugar válido? Si vos tenés un seguro de desempleo sin límite... No, pero me dijeron que en España son 3 años, me parece. No, y tienen que ir cumpliendo cosas, tienen que ir yendo... Después intercambiamos la data por email. En los países de Europa del Norte seguro que no. Y como que me decían en España tampoco. No es irrestricto. Tienen que ir cada 15 días a dar cuenta de que buscaron trabajo. De que están en el país. Y también hay, en en algunos países hay oficinas del Estado que promueven la posibilidad de conseguir trabajo de acuerdo a las capacitaciones de cada quien. Entonces ahí también el Estado se convierte en un agente activo en el otorgamiento de trabajo. Ese me parece un punto fundamental. Si vos no fuiste a buscar trabajo, no hay ningún tipo de seguro de desempleo. Estamos en la Argentina de 2018 yendo un déficit cero, recortando obra pública, con jubilaciones que este año van a caer mucho menos, también puede ser que recuperen por un tipo de fórmula, los salarios en descenso. O sea, pensar, estoy de acuerdo con vos, un tema para pensar, para debatir, para proponer, pero veamos el contexto en el que estamos. Yo diría que justamente porque estamos en un contexto de crisis, esto es imprescindible, porque en el momento que hay una crisis así en la Argentina, quienes caen por debajo de bienes mínimos son justamente los que no acceden a este beneficio. ¿Por qué la crisis del 2008 en España no llevó a la indigencia? Porque tienen esto. ¿Por qué la crisis del capitalismo, que tuvo un impacto fuerte en otros países, no llevó a la indigencia? Porque tienen ese piso. Acá se lo atacó en su momento, que fue una de las grandes cosas. En realidad no fue de Kirchner, sino fue de Guardia, ¿no? Los primeros planes de cobertura general asistenciales en medio de la crisis. Y las manzaneras, bueno. Las manzaneras. Pero no controla como en España si va buscando trabajo. No. También es cierto que tocamos madera, lo que no creemos en Dios. La crisis de empleo todavía aquí no es tan aguda como para que haya presión social por
ser un seguro de desempleo. Y por otro lado, muchos de los desempleados están, entre comillas, cubiertos por una serie de redes de asistencia social que son los planes Haciendo Juntos, lo que Argentina Trabaja, que es una manera, porque decía el kirchnerismo? El kirchnerismo decía, no, lo que hay que fomentar es el empleo, entonces armaron planes Argentina Trabaja, que el cordón cuneta, ¿no? Hacemos cordón cuneta, que en parte se cumplía y en parte no, que era la manera, que es una manera de sustitución imperfecta de algo más institucionalizado como la asignación universal, que lo que hace es equiparar lo que reciben los chicos, y que eso está institucionalizada, fuera de todo tipo terminó estando fuera de todo tipo de clientelismo. Acá tenemos, en lugar de un seguro de desempleo despojado del clientelismo, cuando digo clientelismo, acá la asignación universal lo pasa en la oficina del ANSES, sin cumplir los datos recibir la asignación, no hay clientelismo. Se acabaron los punteros, no hay clientelismo, viene el gobierno anterior y este, hay que reconocer, lo mantuvo y hasta cierto punto lo perfeccionó. La cobertura para el desocupado, para el desempleado adulto, está en estas redes que reciben las cooperativas, Juan Grabois, el Movimiento Evita, ¿no? Institucionalizar eso, teniendo esas organizaciones sociales políticamente complejo. Cuando vos hablas de un porcentaje de desempleo, ¿incluís la economía informal? ¿Los que están en negro? Bueno, los que están en negro no están desocupados. Semi-ocupados, digamos. Me refiero a no están cubiertos. Claro. No están cubiertos, están empleados. Están empleados, en muchos casos laburan más que alguien formalizado. ¿No? El desempleo, bueno, lo vimos, el desempleo abierto está en menos del 10%, que es un número considerable, bajísimo de los niveles que alcanzó en 2020. Esa sería una diferencia con la crisis anterior, importante. Voy a entrar en un tema que no sé si es de tu especialidad, pero como me estoy ocupando desde hace un año de cuestiones de género, justamente porque vi que tenían data que no se sostenía por ningún lado. A mí nunca me había importado mucho dedicarme a la cuestión del feminismo, por más que adhería a las principales causas, aborto, etcétera, etcétera. Pero empecé a ver la data que manejaban. Lo hizo antes una filósofa norteamericana que se llama Christina Hoff Sommers, que publicó un libro que se llama ¿Quién se robó el feminismo? Empezó a mirar la data. Y uno de los datos que hace agua por todos lados es la brecha salarial. O sea, el feminismo repite hace mucho que hombres y mujeres no ganan lo mismo y encima agregan por el mismo trabajo. Ahora, apenas uno se pone a investigar cómo hacen esta estadística, no sigue los procedimientos que hace toda buena estadística, que es controlar las variables. Por ejemplo, lo que hacen en todos los países en donde dicen que hay brecha es dividir la cantidad que ganan todos los hombres por la cantidad de hombres que trabajan y la cantidad que ganan las mujeres por las mujeres que trabajan, sin controlar las siguientes variables: horas trabajadas por cada uno, tipo de trabajo, aportes que pueden hacer los maridos de las que están casadas, de las que están en pareja, en el momento en que son madres, momento de la vida en la que ellas pueden trabajar menos horas, y cuando uno ve papers hechos en distintas partes del mundo es coincidente con la maternidad. O sea, en Estados Unidos ganan más las mujeres en promedio que los hombres antes de ser madres. Son madres y bajan porque obviamente prefieren además estar en la casa cuando los hijos son pequeños. Y esto afecta la cuestión del techo de cristal también, que tiene que ver con que cuando las mujeres pueden en lo económico, y es lo que pasa en todos los países escandinavos, cuando tienen hijos menores de 18, prefieren trabajar en casa o trabajar menos horas, porque las prioridades cambian. Entonces, quería preguntarte si dentro del periodismo ves que circula esto, que yo veo que no circula en absoluto. Yo tengo miles de papers, el que quiera evidencia, tengo papers porque investigué ese tema hace un tiempo, y veo que se repite y se repite. Primero, la Constitución prohíbe que haya distinta paga por el mismo trabajo. La mujer que cobre distinto que un varón por el mismo trabajo lo denuncia y hace un juicio al jefe que hace eso. Entonces, lo que hacen es decir que cobran distinto por el mismo trabajo o que hay una gran injusticia,
Cuando, si uno mira la data, si ve cuando se compraron variables, qué es lo que está pasando en lo más pequeño, no hay una diferencia de pago. Entonces, quería saber si... Toco de oído, pero puedo decir dos cosas con algún conocimiento. Primero, me parece que estamos atravesando y no nos damos cuenta, porque cuando uno vive un proceso de cambio cultural y el proceso de cambio cultural es contemporáneo a uno, es muy factible que uno no lo perciba, ¿no? Después, retrospectivamente, bueno, mira, pasó todo eso y yo estaba ahí en el medio, pero en el transcurso uno se da cuenta. Todo esto de, por citar algo que no es tan anecdótico, pero no me parece que sea central, el cambio, el lenguaje inclusivo, ¿no? Probablemente ahora esto que nos parece chiques, que ahora nos parece, hasta los que tenemos cierta edad nos choca, probablemente dentro de 20 años nos demos cuenta que nosotros estuvimos viviendo ese proceso de cambio cultural sin darnos cuenta de la importancia que tenía. Dicho esto, creo que no sé si es el principal, pero uno de los motivos fundamentales de la diferencia de género en materia salarial no obedece tanto a la diferente paga por igual trabajo, sino a que el trabajo no remunerado de la mujer en la casa. Y eso me parece que es uno de los grandes desafíos de la sociedad. Están habiendo avances de a poco. Río Negro aprobó ayer que la maternidad, mucho tiene que ver con la maternidad también. Río Negro aprobó ayer, Río Negro tiene, obviamente, para los empleados públicos, ¿no? Porque como derechos sociales rige la ley nacional, pero para los empleados públicos cada distrito puede tener su propia reglamentación. En la ciudad de Buenos Aires la licencia por maternidad es de 90 días a nivel nacional. Para los empleados municipales es más, y para los empleados de Río Negro, que se aprobó esta semana en primera vuelta, tiene un sistema de legislatura, 180 días, con la particularidad de que la pareja puede decidir cómo lo divide. Puede ser 179 para el hombre y uno para la mujer. Cada pareja y 180 días para el mujer. En general la que más días se queda en la mujer, no sorprendentemente. Y el tema ahí, eso sí, no nos metemos en sectores humildes. Los expertos en pobreza estructural, uno de los principales motivos de la no incorporación de la mujer al mercado laboral es la falta de guarderías. Un gobierno que quisiera estimular el desarrollo de los sectores más postergados de la sociedad, que vienen villas, ¿no? Es el establecimiento de guarderías, y volviendo al principio, a lo que dije al principio, que la educación desiguala y no iguala, colegios de excelencia, o lo más parecido posible, en los lugares más pobres, y no en los lugares ¿no? En clase media, Me parece que tomaste dos puntos fundamentales para toda política de género que se encargue, que es el tema del trabajo no remunerado y el de las guarderías. En los países del área socialista una cosa que tenían era guardería en todas las fábricas. Incluso ahora, interesante, porque en los congresos internacionales de filosofía a veces tienen guardería en el lugar. O sea, que si va alguien con su familia, porque además quería ser hijo, puede dejar al hijo ahí. Ahora, me parece que si vamos a pensar en algo de lo que yo he pensado y me parece en principio legítimo, que es remunerar el trabajo reproductivo, sin el cual se viene abajo la sociedad, también tenemos que tener estudios que nos muestren cuánta plata aportan ambos a la casa. Porque lo que todos sabemos por sentido común, pero nadie menciona cuando se hacen estudios económicos, es que cuando la mujer es madre, sí está en pareja, cosa que no ocurre con todas las mujeres y tampoco todas las mujeres están en pareja con hombres, pero ocurre en muchos, es que el varón aporta más plata cuando la mujer
está consagrada casi enteramente a su rol de madre, por lo menos con muchas horas. Entonces, lo haga o no, tenemos que basar eso no en la opinión, sino en ver data. Y eso, si vos tratás de buscarlo, no hay manera. Aparece como una gran bolsa de gatos en los ingresos, que es, no se sabe qué es, pero eso tenemos que poder medirlo también. O sea, ¿cuánto aporta cada uno? O sea, vos estás compensando eso que no trabajás fuera con la plata que te da tu marido, o tenés derecho a ganar eso por tu trabajo. Otra pregunta filosófica. Perfectamente legislable. Perfectamente legislable, no se me ocurre ahora, nunca lo pensé, que efectivamente haya un aporte para la mujer, aunque uno podría pensarlo así como hay asignación familiar por los hijos, trabajamos y tenemos hijos, recibimos una asignación familiar, también existe asignación familiar por matrimonio, y a partir de ese caminito podría establecerse. Otra cosa, como anécdota interesante, terminé de leer un libro sobre desigualdad en el mundo. Y paradójicamente, algo que para el mundo es un avance en los derechos sociales de igualdad de género, que es la incorporación de la mujer al mercado laboral, más allá de todos los inconvenientes, hay muchas mujeres trabajando hoy que 20, 30, 40 años atrás, eso ha provocado más desigualdad en el mundo. Por el siguiente fenómeno. En el mundo se da, y esto viene desde la historia y se está profundizando, los ricos se casan con los ricos y los pobres se casan con los pobres. Y esto es, más allá de excepciones, esa es la regla. Entonces, en la medida que la mujer se incorpora al mercado laboral, la diferencia que había entre el hombre rico y el hombre pobre, el ingreso entre el dueño de la fábrica y el obrero, ahora el dueño de la fábrica está casado con la gerenta de la empresa de marketing, y el obrero de la fábrica, estoy caricaturizando para que se entienda, y el obrero de la empresa está casada con la empleada doméstica. Entonces, lo que antes era un ingreso de 1.000 para el dueño de la empresa y de 100 para el obrero de esa empresa, hoy es 1.000 más 1.000 y 100 más 100, con lo cual la desigualdad se ha ampliado. Esto se llama homogamia, ¿no? El fenómeno de que los ricos se repiten. ¿Cuánto cambiaría la sociedad? Alguna vez, ¿a dónde? ¿Cuánto cambiaría la sociedad si los casamientos fueran al azar? Eso proponía Fourier, un socialista utópico que tomó así una idea de la comedia griega, que era que nadie podía resistirse a la solicitud sexual y amorosa de alguien, y eso, claro, democratizaba, digamos, el amor, ¿no? Era una guarangada, pero bueno, está en la comedia. No sé si el amor o por lo menos patrimonio. Que ningún agujero quede sin llenar, era el ideal de la comedia griega. Esto se agrava además porque hay un mecanismo que no es exclusivo de la especie humana, por el cual, como la hembra es la que más invierte en la reproducción, tiende a elegir machos en distintas especies animales y entre los seres humanos también, y hay mucha data de eso, de un estatus igual o superior. Y esto pasa ahora que las mujeres son muy educadas. Uno diría, bueno, entonces pueden casarse con uno que gane un poco menos. No, la mayoría quieren a alguien de estatus superior, y eso es porque arrastramos mecanismos evolutivos por los cuales en contextos ancestrales era insisto, no solo las primeras, sino en otro tipo de contextos también. Bien, última pregunta y abrimos a las preguntas de quienes quieran formularlas. Esta es la del millón, y es demasiado general, pero es amplia como para que salga por donde quieras. ¿Qué medidas basadas en la evidencia te parece que podrían ser tomadas inmediatamente en Argentina para salir adelante? Y me refiero a medidas a largo plazo, no solo a corto plazo. ¿Cómo arreglamos este país? No, una obsesión mía desde siempre es contra una verdad establecida, y dado que uno de los problemas crónicos del país es su déficit fiscal,
En Argentina hay mucha gente que paga muy pocos impuestos contra un cliché que se repite, se repite, se repite. En Argentina los ricos pagan menos impuestos que los ricos de los países a los que nos queremos parecer. Y cuando hay impuestos es el impuesto que pagamos por nuestra casa, nuestro departamento, no nada que pagamos impuestos de herencia. Y sobre eso he escrito mucho, he estudiado mucho. No es cierto que en la Argentina se pague muchos impuestos en general. Por supuesto, no va a faltar probablemente alguno de ustedes que me diga, no, yo pago ganancias y me cobran Bienes personales. Bienes personales, ingresos brutos, pago el IVA. En general, los ricos en Argentina no pagan muchos impuestos. Eso es punto uno. Punto dos, porque ya poniéndome en idealista, utopista, el impuesto de herencia. Punto tres, tomarse en serio que Argentina tiene que integrarse al mundo y vender más, y no solo depender de si Vaca Muerta termina produciendo mucho petróleo o si la soja vuelve a valer más de lo que está valiendo ahora. Con medidas así que se me ocurren inmediatas. Después esto es muy complejo. De todas maneras, en el mundo somos 200 países, 189 son los que mide el Banco Mundial. El Banco Mundial. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que todos los años publica el ranking de desarrollo humano. Hay 189 países y los rankea todos los años. Y para rankearlos considera el nivel de actividad, ¿no? Lo que se llama el Producto Bruto, cuánto produce cada país per cápita, por supuesto, no es lo mismo un país con 5 millones de habitantes, con Finlandia, que Argentina con 44, toma en cuenta niveles de educación, años transcurridos en el colegio, nivel de educación, esperanza de vida, como un indicador muy elemental del nivel de salud de la población, mezcla eso y saca un índice. No, son 189. Y tiene 4 categorías, ¿no? Como nacional A, primera B, 4 categorías. Países de muy alto desarrollo humano, países de alto desarrollo humano, países de desarrollo humano medio y países de bajo desarrollo humano. Argentina es uno de los 46 países, 47, de muy alto desarrollo humano. O sea, vivimos en ese país, digo, para tener un final feliz. Para tener dimensión. Dicho esto, cuando eso se corrige por desigualdad, cosa que están haciendo, vivimos en un país de muy alto desarrollo humano, pero dentro de ese lote de primera A, ¿sí? Es un país muy desigual. Dentro de ese lote, obviamente, hay países mucho más desiguales que Argentina, pero dentro de esos 50 países, como para tener dimensión de la Argentina. Hubo una nota, que se la recomiendo, búsquenla, de Dani Steiner, que seguramente conoces, creo que fue una charla TED, se la pueden encontrar en YouTube. ¿Cómo se llama? Dani Steiner, un sociólogo apasionado de los datos, y una charla TED que se llama Argentina no es un país de mierda. Se la recomiendo para tener dimensión del país en el que estamos, pese a los gobiernos que tuvimos y que tenemos. Me gusta que hayas terminado con ese índice porque justamente es mucho más abarcativo que el PBI. Ha sido muy cuestionado el Producto Bruto Interno como indicativo de cómo le va a un país, y el índice de desarrollo humano toma parámetros mucho más amplios, toma educación, toma otro tipo de cuestiones que son valiosas y que tenemos acá y que sería muy bueno valorar.